Mi nombre es Lisa Beatriz Sánchez Visco, recibo un cordial saludo. Actualmente estudio en la Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Agropecuarias, actualmente estudiando Ingeniería Agropecuaria. Cuarto A, la materia que estoy viendo es Sistema de Información Geográfica con el ingeniero Roberto Pautas Ríos, donde les voy a dar una breve exposición sobre lo que es una escala numérica y gráfica. Importante dentro de la materia el sistema de información geográfica. Primeramente, un preámbulo sobre qué es escala. Escala es la relación existente entre la medida gráfica del dibujo y la real del terreno, donde la escala es igual a la medida del plano y la medida del terreno. Escala, es decir, se representa la fórmula que daría como escala como la E, igual a la medida del plano con la P mayúscula y la medida del terreno con la T mayúscula. Es indispensable que ambas medidas se expresen en la misma clase de unidades, es decir, ambas en centímetros o ambas en metros, etc. Como podemos observar aquí en la imagen, la escala numérica y la escala gráfica es lo que se divide la escala. La escala numérica se lee de la siguiente manera. Una de la unidad del mapa a 10.000 millones de la realidad. O uno de la unidad del mapa a 25 millones de la realidad. O uno de la unidad del mapa a 50 millones, 50.000 de la realidad. Uno de la medida del mapa a 100.000 de la realidad, etc. La escala gráfica es la representación en la recta de la escala numérica en sí. Como podemos observar aquí, se ven las escalas en metros y se las representa. Esta es una imagen donde podemos observar las medidas en un mapa de las diferentes escalas que pueden existir. En sí, la escala se lee, como aquí les pongo en el ejemplo, 1 centímetro en el dibujo de aquí es igual a 100 centímetros en la realidad, donde se representa la escala sobre 1 y 100. Es decir, la escala del mapa de la realidad. Luego tenemos ahora sí, ¿qué es la escala numérica? La escala numérica es representada en cifras. Según Barrantes, 2012, menciona que esta escala representa con números la proporción en que el mapa reduce las distancias reales y consta de dos partes, que es el numerador, que va en la parte de arriba, y el denominador en la parte de abajo, de una fracción, pero ambos separados por dos puntos en cambio. Como se aprecia en este ejemplo, el numerador, como sabemos, normalmente una fracción se representa con una raya de fracción, un numerador arriba y un denominador abajo, pero en este caso de escala se representa la raya de fracción como dos puntos, como se aprecia en este ejemplo. Entonces el numerador 1, raya de fracción que viene a ser los dos puntos, y el denominador la siguiente. Así, por ejemplo, una escala de 1 de la unidad del mapa a 100.000 de la realidad expresa que una unidad de medida de longitud cualquiera medida sobre el mapa equivale a 100.000 veces esa cantidad en la realidad. Por ejemplo, 1 centímetro en el mapa equivale a 100.000 centímetros en la realidad. Está el ejemplo de 1 centímetro y 1.000 centímetros en la realidad. 1 viene a ser la unidad en el mapa, que viene a estar en 1 centímetro, y 100.000 viene a ser el tamaño real o la realidad que viene a estar dada en centímetros. Como mencioné anteriormente, debe estar dada en la misma unidad, en centímetros, o en metros, o en metros, para que la escala sea correcta. Luego tenemos
que la escala numérica expresa en coeficiente de reducción que transforma una unidad del terreno en la correspondiente del plano. En sí, la escala es plano sobre la escala de la realidad. La escala elegida para un determinado trabajo depende de la superficie a realizar. Como podemos ver, aquí está la raya de fracción plano sobre la escala de la realidad. Luego tenemos la escala gráfica. La escala gráfica es la representación dibujada, según Barrantes 2012, menciona que en los mapas suelen encontrarse una línea graduada o segmentada que complementa o sustituye a la escala numérica. La ventaja de esta escala sobre la numérica es que esta se puede trabajar directamente sobre el mapa, sin realizar ningún cálculo. Y la otra ventaja es que si el mapa se amplía o se reduce, esta sigue siendo útil, pues mantiene las proporciones. No sucede lo mismo con escala numérica. Como actualmente existen muchas aplicaciones como Google Earth, pero donde uno puede mirar diferentes partes del mundo y puede obtener las escalas y puede observar desde su propia casa diferentes lugares y topografías. En sí, la escala gráfica es la representación numérica de la escala numérica, que consiste en una recta que a partir de un punto, consiste en una recta que a partir de un punto se divide en partes iguales representadas en medio. Y siempre tienen que ser en partes iguales, como por ejemplo la escala de una unidad del mapa a 50 de la realidad, la escala 1 de la unidad del mapa a 100 de la realidad, o la escala 1 de la unidad del mapa a 200 de la realidad, o la escala 1 de la unidad del mapa a 500 de la realidad. Y es conveniente añadir a los planos una escala gráfica, con el fin de facilitar la medición de distancias. Esto favorece mucho actualmente para la medición de terrenos, para realizar cultivos, que es muy favorable, y también para la realización de crear construcciones o ciudades que actualmente se van creando por la población que está aumentando. Luego tenemos el sistema de representación utilizado en la topografía. La topografía es la ciencia que estudia la representación gráfica del terreno. Según Gallego Sánchez, 2013, menciona que el sistema acotado es el más adecuado de entre todos los sistemas que permite una lectura clara de la posición de los puntos. En sí, ¿qué es topografía? La topografía es la ciencia que estudia los instrumentos existentes, la forma de utilizarlos y los métodos de trabajo a seguir para dibujar el terreno con todos sus accidentes, es decir, con sus relieves, pendientes que actualmente existen. Como por ejemplo, en la sierra hay más pendientes que acá en la costa. Luego tenemos, entonces, del sistema que más se utiliza en la topografía es el sistema acotado, que es la proyección paralela y ortogonal sobre un plano de proyección en el que cada punto se le asocia con un valor que es la cota, o la distancia con el plano dibujado. Como podemos observar en esta imagen, se puede ver que hay diferentes distancias y se ven los relieves o las pendientes diferentes, las características que tiene cada uno, y es muy importante observar eso para poder realizar o tomar una buena decisión al momento de sembrar un cultivo. La topografía se divide en dos mediciones, medición directa e indirecta. La medición directa es la que adquiere sus datos de manera cierta, es decir, comparando la distancia real con la unidad de medida que la describe, como puede ser mediante una cinta métrica, por poner como ejemplo, o la medición indirecta, que es aquella que se obtienen las mediciones mediante la aplicación de una fórmula matemática y otras formas de razonamiento abstracto. Luego tenemos las diferentes divisiones
en distancia natural o real, la distancia reducida y el desnivel que actualmente se utiliza mucho para poder obtener. La distancia natural. La distancia natural es la distancia real que separa dos puntos del terreno, quedando determinada por la línea que los une. Y la distancia reducida es una recta horizontal que se proyecta sobre el plano de referencia menor que la correspondiente del terreno. Un ejemplo de ello es en esta imagen. La distancia natural se representa con la A mayúscula y la B mayúscula, donde podemos ver la distancia natural del terreno y la distancia A y B minúscula es la distancia reducida de la recta horizontal. En sí, la distancia natural es también conocida como geométrica. La distancia en la línea recta que separa dos puntos del terreno. Como se puede observar aquí en la imagen. Y la distancia horizontal o reducida, es decir, que la distancia reducida también se la conoce como horizontal, es la que se llama de estas tres formas a la longitud de la recta perpendicular a las verticales que pasan por los extremos de la distancia. Luego tenemos el desnivel. El desnivel es la pendiente o inclinación de un terreno y la diferencia de cotas entre dos puntos, pudiendo resultar positivo, nulo o negativo según la posición relativa entre los mismos. Es decir, si uno quiere realizar una siembra de algún cultivo, uno tiene que primero topografiar ese terreno para poder tomar en cuenta si el cultivo va a ser correcto sembrarlo ahí o no. Entonces va a resultar positivo o negativo o nulo, o no se podrá sembrar nada ahí porque hay pendientes con ángulos muy grandes que no, o sea, no se podrá cultivar ahí ni tampoco realizar construcciones de viviendas, parques, ni realizar parcelas, porque actualmente es muy peligroso y lo que conlleva como consecuencia es la erosión del suelo. Aquí podemos observar la imagen, cómo está ubicada en diferentes partes, A, C y la P. La A, digamos que aquí viene a ser la A mayúscula, la distancia natural o real, y la minúscula viene a ser la distancia reducida donde se encuentra la cota. ¿Y qué es la cota? En sí la cota es el número que en los planos topográficos indica la altura de un punto, ya sea sobre el nivel del mar o sobre el plano del nivel, o sea, sobre el plano del nivel elegido del terreno que se va a topografiar o a medir. Aquí tenemos dos imágenes, donde les voy a comentar también dos distancias más que forman parte. Primeramente, de rojo encontramos la distancia inclinada. Como su nombre lo dice, inclinada. Es la distancia de la línea que va desde el eje del giro topográfico, del anteojo hasta el centro del prisma. Luego tenemos la distancia geométrica de color azul. Esta es la distancia de la línea que va desde el punto del suelo, donde se encuentra el instrumento topográfico, hacia el punto del suelo donde se sitúa el prisma o mira. Luego tenemos la distancia natural, que es de color verde, donde es aquella que se consigue recorriendo fielmente el trazo de un punto a otro sobre el terreno. Fielmente, es decir, que de esta manera que ustedes ven aquí la línea, es como está el terreno medido, que se está midiendo de esta manera se encuentra, es decir, la distancia real, es la realidad del terreno. Luego tenemos la distancia reducida, que se encuentra de color negro, en este lugar, donde es la distancia de la línea que se obtiene al proyectar cualquiera de las tres anteriores sobre un plano horizontal, como puede, es decir, cualquiera de estas tres anteriores distancias. Luego tenemos el desnivel de color rojo también, donde es la distancia de la línea que se obtiene al proyectar la distancia geométrica
sobre un plano vertical. Aquí tenemos el instrumento topográfico, el ángulo y la beta, donde se pueden tomar las medidas correctas. Acá también tenemos otra imagen de un perfil del terreno donde podemos observar lo mismo, la distancia reducida, que viene a ser la distancia que se obtiene al proyectar cualquiera de las tres distancias anteriores. Donde está la distancia geométrica, que es la distancia que va desde el suelo hasta el punto del prisma, y la distancia natural, que es aquella que va recorriendo fielmente el trazo de un punto a otro sobre el terreno. Es decir, que va tomando en cuenta el terreno en la realidad. Como podemos ver en esta imagen, aquí se pueden observar el gráfico y también la medición que se está haciendo y el terreno, cómo se encuentra gráficamente el nivel, la distancia, o se encuentra ubicado este lugar. Luego tenemos la fórmula del triángulo rectángulo. La fórmula del triángulo rectángulo es la unión de las tres distancias que he hablado anteriormente, que es la distancia natural, reducida y el desnivel. Primeramente, las fórmulas. La distancia reducida es igual a la distancia natural o real por el coseno del ángulo. Luego tenemos el desnivel, que es igual a la distancia reducida por la distancia natural o real del ángulo. Luego tenemos la distancia natural o real, que es igual a la raíz cuadrada de la distancia reducida al cuadrado más el desnivel. Posteriormente, esta es la imagen sobre el triángulo rectángulo de la fórmula de las distancias. Aquí podemos observar la A y la B, que son las cotas, y el ángulo. Y esta es la distancia reducida de un cateto, la distancia natural o real de un cateto y el desnivel de un cateto. El desnivel está ubicado de esta manera, la distancia reducida está ubicada de esta manera, y la distancia natural o real está ubicada de esta manera, como mencioné en la imagen anterior. Luego tenemos la superficie agraria. La superficie agraria es también considerada la superficie natural del terreno, donde se evalúa la capacidad productiva de los cultivos que se asignen. Y para medir extensiones en el campo se utilizan las medidas agrarias. Es decir, que actualmente la tecnología está avanzando mucho y ya existen aplicaciones y están mejorando o facilitando la medición de la superficie agraria para cultivar. Luego tenemos en esta imagen, está súper hermosa, donde podemos ver un cultivo y podemos observar cómo está sembrado verticalmente y la topografía de los diferentes lugares. Que hay una parte más alta, esta parte está más baja, por eso se requiere la medición para poder sembrar correctamente de acuerdo a lo que vaya a pasar. También hay que tomar en cuenta el clima y el lugar. En sí se define la superficie agraria como toda extensión de tierra utilizada total o parcialmente para actividades agrícolas, como pecuarias o forestales, sin consideración del título, tamaño, ubicación, por un productor o productora y los miembros recipientes. Es decir, que la superficie agraria para medir los es muy importante para las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, que actualmente que se está sembrando los árboles. Esta imagen nos da a entender que está sembrando árboles de forma vertical, pero se recomienda que las mediciones siempre se tomen horizontal, porque es más recomendable. Luego tenemos la superficie agraria en sí. Existen medidas agrarias y medidas de superficie, y superficie agraria es la unión de estas dos medidas, que actualmente ayudan mucho. En sí, ¿qué es la medida agraria? Las medidas agrarias sirven para medir áreas de terreno,
para medir parques, para medir reservas ecológicas. Es decir, cuando las extensiones de terreno son muy grandes, estas tienen relación directa con las medidas de superficie. Aquí viene la relación que tienen las dos. Y las medidas de superficie, ya que las mismas también nos ayudan a medir área. Es decir, que las medidas de superficie también miden áreas, las medidas agrarias también se miden áreas, sino que se refiere más a medida de terrenos cultivables. Como podemos observar en este ejemplo o en esta imagen, las unidades agrarias se usan para la superficie de fincas, parcelas y bosques. Y las unidades de medida son en hectáreas, áreas y semiáreas, son las principales unidades de medida. Pero también tiene sus unidades de superficie. Hectárea, su unidad de superficie es un hectómetro cuadrado. El área es un decámetro cuadrado y la centiárea, su unidad de superficie es un metro cuadrado. Luego tenemos esta siguiente imagen donde nos dan la relación entre medidas agrarias y las medidas de superficie, donde podemos ver los símbolos que representan cada una. La hectárea con el hectómetro cuadrado, el área con el decámetro cuadrado y la centiárea con el metro cuadrado. En sí es muy importante utilizar estas mediciones para poder tener topográficamente un mapa o una imagen donde podemos tomar en cuenta qué cultivo se puede sembrar y no sembrar equivocadamente. Y esta es la referencia bibliográfica de donde cité mi investigación a Barrantes de la escala numérica y gráficas en los mapas y de Gallego y Sánchez de 2013, Manual de Topografía en Ingeniería. Muchas gracias. Esta fue toda mi exposición.